Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Mauricio Vargas Castillo, controlador de tránsito aéreo en la ciudad de Tumaco. Actualmente curso séptimo semestre, Ingeniería Industrial, modalidad a distancia. Vamos a empezar con este primer video explicativo, material de estudio, materia de gestión tecnológica, tema importancia y habilidades gerenciales, ¿cierto? Como pueden ver, se realizó un mapa mental en donde vamos a explicar aspecto por aspecto. Entonces, vamos a empezar la importancia de habilidades gerenciales. Entonces, en la parte de la introducción tenemos que el material, ¿cierto? Nos brinda los diferentes componentes para aprender acerca de la competitividad empresarial. Esta competitividad empresarial se basa en tres pilares diferentes. El primero, la investigación, el segundo, el desarrollo y el tercero, la innovación, ¿cierto? Estos tres pilares convergen en la parte de la tecnología, ¿cierto? Entonces, principalmente se hace un énfasis especial en la parte de innovación, ¿cierto? Ya que se cuentan con diferentes bondades, tanto el individuo como el colectivo, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en una población, no solamente consta de una persona, sino consta de un grupo de personas. Entonces, gracias a estas innovaciones, tenemos dos pilares fundamentales, el individuo y el colectivo. Dentro del individuo, vamos a empezar que el individuo, ¿cierto? Tiene que ser una persona idónea y capaz de brindar diferentes soluciones a otros problemas. ¿Cuáles son estos problemas que pueden surgir? Problemas sociales, problemas empresariales, problemas dados a la variación del mercado y al cambio. Entonces, estos problemas son o convergen gracias a la, permítanme, globalización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la globalización? Si nos vamos a la parte de la definición textual, tenemos que la globalización, ¿cierto? Es un proceso de interacción e integración. Entonces, ¿entre quiénes? Entre la gente, las empresas, los gobiernos y las diferentes naciones. No solamente tenemos que ver cuando nos hablan de globalización, muchas veces lo estamos asociando solamente al medio ambiente, ¿cierto? Pero no, entonces nos están diciendo que lo tenemos que acarrear también a la parte de la cultura, a los sistemas políticos, desarrollo y a la prosperidad, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Que gracias a la globalización tenemos diferentes cambios en diferentes aspectos. Entonces vamos a ver estos aspectos más adelante. Ya vemos de una manera muy general la parte de la globalización, entonces vamos a seguir. Entonces, adicional a esto, tenemos dentro de las habilidades gerenciales, ¿cierto? Basados en el siglo XX, surgen unas escuelas de pensamiento económico. Entonces, dentro de estas escuelas de pensamiento económico, ellos estaban buscando unas ideas para unos avances hacia la sociedad, ¿cierto? Querían ir, o sea, que estaban conscientes de los cambios que se surgían en la sociedad, querían saber gracias a qué y a debido a qué factores estaban dando esos cambios. Entonces, estas ideas de avances de la sociedad basan diferentes dos formas, estudiando e investigando, ¿cierto? Nacen estas ideas de avance. Entonces, ¿con qué fin realizaban estos estudios y estas investigaciones? Para modernizar las teorías. Entonces, dentro de estas teorías y dentro de estos estudios nacen diferentes escuelas. Estas escuelas dieron unas bases fundamentales a las habilidades gerenciales o a los conocimientos de las habilidades gerenciales que se tenían en esa época. Entonces, tenemos cuatro diferentes escuelas principales. Tenemos el aporte de la escuela clásica, fisiocrática, neokeynesiana y poskeynesiana, que la poskeynesiana viene siendo un subtema, una subclase o subescuela de la neokeynesiana. Ya lo vamos a ver más adelante, entonces vamos a empezar. El aporte de la escuela clásica, ¿cierto? Tenemos diferentes partes, permítanme, enfocar la cámara, listo. Entonces, el aporte de la escuela clásica, ¿cierto? Se basa principalmente en la gestión tecnológica. ¿Por qué? Porque se basa en las decisiones y en el contexto. ¿Por qué? Permítanme, me está cambiando ya. Las decisiones. Estas decisiones pueden ser políticas de gestión o adquisición de recursos, ¿cierto? ¿Por qué adquisición de recursos, políticas de gestión? Porque sabemos que nosotros somos las personas idóneas para administrar estos recursos, ¿cierto? Entonces, esta adquisición de recursos se asignan y se controlan. Eso es lo que se está buscando.
Y en la parte del contexto del país, que se está cambiando la parte de la gestión tecnológica, ¿por qué? Porque hay unas necesidades, hay un entorno, hay una cultura y hay unos recursos, que estamos en un mundo cambiante, un mundo en el cual nos está acarreando a que haya un cambio, que haya una gestión tecnológica que involucre un desarrollo. Entonces, hacia la parte de la cultura, ¿cierto? Hacia la parte de las necesidades en torno a cultura y recursos, sabemos que estas evolucionan, como ya lo veníamos diciendo anteriormente. ¿Y hacia dónde van a evolucionar? Hacia un tema que ya hemos visto, hacia un mercado, y este mercado que es un mercado globalizado, como ya lo estábamos diciendo. Entonces, gracias a la globalización hay una unión económica, y esta unión económica trae diferentes movimientos, como eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, sin embargo lo va a tocar de una manera muy rápida. Estos movimientos que son, como ya lo decíamos, ¿cierto? Que hay un intercambio. Entonces hay un movimiento de mercancía, de capital, de trabajo, de tecnología y de información. Entonces, continuemos. Entonces, esta parte fue el aporte de la escuela clásica. Entonces, el aporte de la escuela clásica fue muy importante porque nos está hablando de la gestión tecnológica, ¿cierto? Para la toma de decisiones políticas y la adquisición de recursos. Entonces, esta gestión tecnológica se debe también a un cambio. No, no en todo lugar es igual. Se debe a un contexto. Y eso en el país o en el lugar donde se encuentre. Entonces, como ya lo decíamos, porque hay unas necesidades, hay un entorno, hay una cultura y hay unos recursos que necesitan evolucionar gracias a qué? A la globalización, lo que se está viendo hoy en día. Entonces, también adicionalmente la parte del aporte de la escuela clásica nos está hablando sobre la administración. Entonces, la administración tenemos a un padre fundamental que es Frederick Taylor, ¿cierto? Que como ya lo conocemos en la ingeniería industrial, es el padre de la administración científica. Él se está basando en la investigación de operaciones, él basa sus conocimientos hacia la parte de la producción. Entonces, él hace diferentes pruebas. Entonces, se basan en estas dos pruebas, principalmente, basan dos periodos, periodo uno y periodo 2. Entonces, en el periodo uno busca el objetivo de la administración y en el periodo 2 está buscando los métodos. Dentro del objetivo de la administración, él dice, se necesitan salarios más altos y bajar los costos unitarios. Eso es lo que está diciendo él en el periodo uno de su prueba. Y en el periodo 2 dice que hay diferentes factores de conflicto que nos están afectando también a las empresas. ¿Cuáles son esos factores de conflicto? La holgazanería, el desconocimiento de las tareas o las funciones que se tienen que realizar y la falta de uniformidad de los procesos. Entonces, él está diciendo que estos tres factores nos están afectando y ahí se genera un conflicto en las organizaciones. Eso nos lo está diciendo Frederick Taylor, que como ya sabemos es un padre fundamental para nosotros en ingeniería industrial en la parte de investigación. Adicional de esto, ¿cierto? Tenemos en la parte de la administración de que otorga la escuela clásica, disculpen, ¿cierto? Tenemos que hay un crecimiento acelerado y descontrolado de los mercados y eso está creando una complejidad y entonces gracias a esa complejidad se crea un enfoque científico. Y entonces Frederick Taylor está diciendo, basémonos en un enfoque científico para mirar qué es lo que está sucediendo con el mercado y cómo podemos investigarlo, cómo podemos analizarlo y cómo vamos a proceder hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, esta fue la parte del aporte de la escuela clásica. Vamos hacia la parte de la escuela o el aporte de la escuela fisiocrática. Entonces, la escuela fisiocrática tiene llamémoslo un lema, ¿cierto? Entonces, saber hacer, dejar hacer. Entonces, ¿en qué consiste? En que tienen que haber un libre comercio, en que no se tienen que haber, no, el gobierno no tiene que estar interactuando dentro de esta escuela fisiocrática. Dentro de esta economía, el gobierno no debe interactuar para que haya un crecimiento de la economía. ¿Qué se debe hacer? Debe haber un único impuesto y adicional a esto, la riqueza está en la agricultura, en el campo, en la tierra.
Ellos están diciendo que hay un orden natural de las cosas, ¿cierto? Y que la armonía está en la naturaleza. Entonces, la escuela fisiocrática está diciendo que la armonía está en la naturaleza, solamente se tiene que pagar un impuesto al año y que el gobierno no debe interceder. Eso es lo que nos está diciendo la escuela fisiocrática. Entonces, como ya sabemos el lema o el eslogan, llamémoslo eslogan, de la escuela fisiocrática es saber hacer, saber pasar, dejar pasar. Esa es la visión, ¿cierto?, de la escuela fisiocrática. Entonces, después de la escuela fisiocrática también sale la escuela neokeynesiana. La escuela neokeynesiana está basada en el no capitalismo, en el decir que en el capitalismo no hay un equilibrio de los factores productivos, no hay un equilibrio del trabajo, no hay un equilibrio, no hay trabajo en pleno empleo, como ellos dicen. Es decir, que gracias al capitalismo, ¿cierto? No se está buscando un equilibrio entre la producción y el empleo que se puede brindar. Entonces no hay un empleo pleno, no se puede cubrir. Entonces, ¿qué pasa? Con este pensamiento neokeynesiano nace una subdivisión, ¿cierto? Que se llama postkeynesiana, que para mi punto de vista, es la más acertada de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿De qué consta esta escuela postkeynesiana? Entonces, hay un escepticismo en el mercado, ¿cierto? Estamos diciendo, ¿por qué escepticismo en el mercado? No solamente que el precio de los productos varíen de acuerdo a su demanda, no. Estamos diciendo que adicionalmente, hay una intervención de las empresas grandes para intervenir sobre estos precios que se le da finalmente al consumidor. Muchas veces nos estamos diciendo que hay una insuficiente demanda. Entonces, adicional, tenemos tiempos de decisión, unas perturbaciones económicas, como ya lo estamos planteando, y los precios de las empresas. Entonces, tenemos diferentes tiempos de decisiones, escepticismo de mercados, que es lo que estamos viendo hoy en día, insuficiente demanda, ¿cierto? Y adicional, hay unas perturbaciones económicas que va variando de diferentes factores que nos están. Listo, entonces, como estamos diciendo, entonces tenemos la parte de la escuela post-keynesiana. Entonces, devolviéndonos un poco más adelante para que podamos ver aquí en contexto todo. Entonces, entonces tenemos el aporte de la escuela clásica, fisiocrática, neokeynesiana y postkeynesiana, que para mi punto de vista, la de la actualidad es la postkeynesiana, que tenemos una variación en los precios de los productos, dado diferentes factores económicos, ¿cierto? Entonces tenemos el Producto Interno Bruto, adicionalmente tenemos el alza del dólar, del café, petróleo, diferentes factores, ¿cierto? Que pueden afectar nuestro valor. Escepticismo de los mercados. Sabemos que es un mercado, ¿cierto?, súper cambiante, que realmente es muy difícil de predecir. Adicional a esto, tenemos una insuficiencia en la demanda y el precio de las empresas, como lo hemos visto actualmente, que las empresas o muchas veces monopolizan un diferente mercado y gracias a este mercado se da una fluctuación de valores porque las grandes empresas determinan cuánto debe costar este costo y adicional que no haya este índice de competencia. Entonces, pasando el tema, ¿cierto? Entonces, pasando entonces a el siguiente tema, tenemos la inversión de capital en instalaciones. Entonces, ¿qué pasa? Siempre normalmente entendemos que la inversión de capital en instalaciones, ¿cierto? Viene comprendida por infraestructura, pero en las habilidades gerenciales no lo vamos a ver como infraestructura, lo vamos a ver, ya lo vamos a ver a continuación y se van a dar cuenta que no es acerca de un edificio, una empresa, o un super. Entonces, vamos a empezar la parte de las estrategias, ¿cierto? Entonces, la inversión de capital en instalaciones se basa en las estrategias de crear una cultura organizacional, ¿cierto? Que se basa en diferentes, en el mercantilismo y en la globalización. Entonces, permítanme, voy a pausar el video y ya vamos a retomar. Ya se cumplió.